bien interesante para toda la fanaticada de nosotros, porque tenemos aquí a la señora Enid Ramos. Ella es la madre de Jorge López, el lanzador de Grandes Ligas de los Miami Marlins, y queremos llevarle, como siempre, esta información clara y precisa, y vamos a tocar no el punto de Jorge hoy, vamos a tocar el punto de cómo las madres tienen que lidiar con un hijo en las Grandes Ligas. Señora Enid, un placer tenerla. ¿Cómo se siente? Gracias a usted por la invitación. Gracias a Señor usted. Enid, vamos a empezar a decirle al público, ¿verdad? Para la gente que no pues, conoce mucho las madres de Puerto Rico, pues, ¿quién es Enid? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace Enid? Pues Enid es, ¿verdad? Una mujer común y corriente, trabaja, todavía trabajo. La gente me pregunta, ¿tú con un hijo de Grandes Ligas? Jorge es una persona, ¿verdad? Aparte yo continué siempre haciendo mi labor. Soy maestra de educación especial, maestra en una escuela superior en Aguas Buenas, la superior urbana en Aguas Buenas. Y soy una mujer pues que hace todo como toda mujer lo hace. Ok, le hago esta pregunta rápida porque yo sé que mucha gente preguntará, ¿verdad? Y comentará, oh, pero ven acá, ¿por qué ella sigue trabajando? ¿Por qué usted sigue trabajando? Porque, primeramente porque amo mi trabajo, yo amo mis estudiantes cuando, ¿verdad? Lo primero que yo le digo a los padres cuando en esa primera reunión que tenemos, que es el día que hacemos casa abierta, los padres van a, ¿verdad? A recoger sus permisos, a firmar una serie de papeles y cuando se dirigen hacia nosotros los maestros de educación especial, pues lo primero que yo les digo que ellos son mis hijos, que mis estudiantes son como mis hijos. Están 6 horas conmigo, a veces un poquito más, ¿verdad? Depende Claro. de las necesidades de los estudiantes. Pero en esa parte, pues ahí nosotros tenemos esa comunicación con los papás. Ok, vamos ahora a hablar de lo que es la carrera de un jugador de Grandes Ligas, pero de la parte de mamá. ¿Cómo mamá fue con Jorge desarrollando a este joven, este niño primero, este joven? ¿Cómo fueron esos pasos pues, en las pequeñas ligas en Calle? Entiendo que ustedes reciben. Ujú, ¿Cómo sí. fue eso? Jorge, yo digo que Dios, ¿verdad? Esas son cosas que uno viene a entender después, pero a la vez que yo comencé a entender muchas cosas de Jorge, como, ¿verdad? En el lugar donde Jorge es su trabajo, porque eso es un trabajo. Este, Jorge es innato. Yo digo que ese talento Dios se lo dio desde nacer. Jorge nació, pesó 8 libras con 4 onzas y midió 23, ¡Wow! 23 pulgadas, 23 pulgadas y media. Y desde pequeño Jorge fue un bebé grande, Jorge no usó newborn, ya al año Jorge era 2T, sé que la mamá nos entendemos en esa parte. Claro, claro, Y claro. Jorge al año, Jorge ya tenía un bate y una bola en sus manos, él me rompía todo en mi casa con su batecito de plástico. Y ya a los 4 años Jorge estaba en un parque de pelota porque era como una pasión para él desde pequeñito, desde chiquitito. ¿De dónde sale eso en Jorge? ¿Cómo llega? Jorge empezó en las ligas, ¿verdad? Las ligas pequeñas, pequeñas ligas en Calle, y desde los 4 años comenzó en una escuelita, pasó después a un grupo regular, a un equipo regular. Su primer equipo creo que se llamó Los Gigantes, con Carmelo se llamaba él. Se Sí. llama porque está vivo, sí. Amén. Desde los 5 años. Y Jorge siempre fue como el más grande de todos los niños. Siempre fue así, desde pequeñito. Luego comenzó a ser dirigido por Chico Rodríguez, que ese fue su dirigente hasta los 14 años Wow. en el equipo de los Angels.
Y le hasta los pregunto, 14 años. usted como mamá, es ese tiempo en ese desarrollo de Jorge, para todas las mamás que nos ven, ¿cómo era? Mamá estaba siempre en el parque, estaba en la Todo el práctica. tiempo. Eso es bien importante. O sea, nosotros siempre, nosotras como mamás, ¿verdad? Los padres también, ¿verdad? Son Ah, importantes porque es que estén los dos. Pero nosotras las madres, cuando son varones, son como más más pegado a afectivos con mamá. uno. Sí, en esa parte, pues Jorge, estuvimos desde pequeñitos, fines de semana. Jorge, gracias a Dios, ¿verdad? El talento de Jorge siempre fue, se desarrollaba para jugar y estaba siempre en las selecciones. Nunca hubo descanso, solamente si nos daban un descanso eran de 2 semanas. Tan pronto terminaba las selecciones, había un descanso de 2 semanas y comenzábamos nuevamente con las prácticas, aunque no comenzaran los torneos inmediatamente. Ok, Desde pequeño siempre fue así. le pregunto, ¿cuándo Jorge jugó hasta qué edad en Calle, en las pequeñas ligas? Jorge jugó hasta los 14 años Y en las mamá, pequeñas ligas. y mamá, ¿cómo era ese ajetreo diario de mamá, los días de práctica, los días de juego? Porque Eso mamá trabaja, ¿verdad? Mamá trabaja. termina, sí, bueno, papá y yo nos separamos, papá y yo nos separamos en un momento dado de la vida de Jorge. Jorge tenía 7 años, creo que fue cuando él y yo nos separamos. Este, ya la comunicación pues se había disminuido. Realmente quien estaba con nosotros más a fondo era mi papá, mi familia. Ok. Éramos los que estábamos en práctica, juegos de pelota. Nosotros teníamos que prácticamente viajar toda la isla todos los fines de semana, todos los Wow. fines de semana. Jorge termina su carrera en Calle a los 14 años cuando fue dirigido por Gaspar. Ok. Sí, ahí yo digo que la gente quizás piensa que son casualidades, pero realmente no son casualidades. Yo creo y lo digo siempre que me preguntan que Dios movió sus fichas para llevar a Jorge hasta donde está hoy en día. Claro. Jorge, cuando cumplió la edad de 14 años, ya se había establecido como lanzador, porque Jorge no era lanzador. ¿Qué jugaba Jorge? Jorge, Jorge era Fiore. Jorge jugar el shortstop. Era su fuerte. Y una que otra vez, Chico siempre estuvo bien pendiente cuando él lanzaba y de él y de todo lo, ¿verdad? Que esa fue otra, lo bien cuidado que él daban con los jugadores. Sí, los coaches lo Lanzaban, cuidaban pero mucho. le vigilaban los lanzamientos. No era nada más con Jorge, eran todos los lanzadores, ¿verdad? Que estaban, todos los muchachitos que estaban jugando. Y yo creo que eso fue bien importante, que quizás ahora equipos para ganar o en algún momento ponen esos nenes y le enseñan tantas cosas, nada. Allí le enseñaban lo básico para poder lanzar. Él ni nada de estas cuestiones de curva, nada, era lanzar como él sabía. Lo dirigían y él lograba hacerlo. O sea que aparte de que mamá estaba en el parque y abuelo y la familia, tenías un coach precavido que sabía Así es. utilizar adecuadamente los muchachos y no por ganar hacía mal uso de los bracitos de los jóvenes, ¿verdad? Así mismo, así era, por lo menos en ese momento fue así. Y Jorge estuvo con ese equipo desde los 7 años hasta los 14 años. Ah, 7 años. Hasta los 14, sí. Ok, mamá, ¿cuándo hace la transición a salir de lo que es Calle? Pues ese día fue un día que Jorge le tocaba lanzar.
cuando él cae en el equipo con Gaspar. Gaspar se da cuenta de, ¿verdad? De lo que más que jugar en el cuadro, pues era el lanzamiento, el lanzador, porque ya la estatura de Jorge ameritaba sacarlo de donde estaba. Y ¿verdad? No sé cómo es que ellos Seguro. determinan eso, Pero pero hábleme como mamá. ¿Cómo usted pues lo vio? como eh, Jorge lo hacía, Jorge lo graba, pero Jorge siempre fue bien pasionario en lo que es el béisbol. Jorge lanzaba y algo no le salía mal, le salía mal Bien, y Jorge empezaba a llorar del coraje porque no le salían las cosas. Todavía Jorge es bien bien pasionario emotivo, bien y pasional. esa parte, pues yo como madre, pues tenía que trabajar con él, que se tenía que disfrutar el juego, que era un juego, que él tenía que no se podía poner presión. O sea, era tanto el amor que Jorge sentía por lo que es el béisbol, que nosotros teníamos que trabajar la parte emocional de él en el sentido de que si algo no te sale, pues esto es un juego. O Claro. sea, que no es meramente que tú vas a ser un lanzador estrella, porque para nosotros en ese momento, Jorge era un niño que estaba haciendo, ¿verdad? ¿Qué le gusta? Lo que le gustaba en ese momento, y nosotros siempre lo llevábamos así, disfrútate el juego. Sí que Siempre no había esa le presión. recalcaban, No había esa presión de mamá de que no, tienes que lucir bien. no, Ok. Le no, pregunto, eso vino después, ok, porque ¿cuándo llegó? ¿Cuándo sí, llegó eso? nosotras siempre, eso llegó en un momento dado porque Jorge, aparte de jugar béisbol, Ah, Jorge jugaba voleibol. ok, Jorge cuando llegó a noveno grado, en la escuela La Milagrosa, en el colegio La Milagrosa en Calley, ellos, ¿verdad? Se lo llevaron becado para el colegio y él estuvo jugando voleibol para ese colegio 2 años. Que mm, Jorge jugó grado 10 y grado 11 en el colegio La Milagrosa. o sea, que él es Y un Jorge mundial y puede jugar varios deportes. jugaba baloncesto, él jugaba de todos los deportes que él podía, pero su fuerte siempre fue el béisbol. Sí, pero Pero que llegó tenía un momento, doña Eri, perdóneme, pero es que hay que resaltar esa parte, porque no ujú, es un jugador normal, sino que es un multiatleta, un muchacho que puede practicar diferentes deportes y lo hace bien. ujú, O sea, que yo puedo hablar de mis tiempos, por ejemplo, Roberto Alomar era así, jugaba voleibol, jugaba baloncesto, jugaba béisbol, pisticampo también, y era muy bueno. O sea, en cualquier deporte tal vez le hubiera sobresalido. claro. Ok, Pero llega el momento en que Jorge se inclinó por el voleibol ajá, y ahí yo tuve que ejercer presión porque ya Jorge en ese momento ya estaba dando indicios de que habían personas, ya habían estado interesados en él, porque Jorge sale de las pequeñas ligas, pero Jorge, como le estaba diciendo, Jorge cae en un equipo en Bayamón, ok, entre Bayamón y Toa Alta. Se lo llevaron ellos a jugar a un mundial en Chicago y Jorge lanzó uno de los juegos más importantes para poder llegar a la final, que ok. fue contra Japón. Y ahí es que entonces se empieza a ver el desarrollo de Jorge fue más, como más serio. Ya se veía la seriedad del asunto en cuanto al béisbol. Pero Jorge le gustaba el voleibol y un día me dice, ma, yo quiero jugar voleibol, ya yo no quiero jugar más béisbol. ¿Y qué pensó Y mamá? no, yo le dije, no, que eso no es ¿verdad? A lo mejor las personas me dicen, pero eso era lo que a él le gustaba, pero si yo me dejo llevar por eso, ahora mismo Jorge no estuviera donde estuviera. Porque De que yo le, permítame, señor, hacer un alto aquí, porque esto es un detalle bien importante para todos los que nos ven y todas las madres, los padres y los abuelos y abuelas.
¿Por qué usted se inclinó a tomar la decisión por él en ese momento? Porque su futuro era el béisbol. Ya él estaba, los scouts estaban ya se habían acercado, ¿verdad? A mí, me habían hablado de El potencial que él de tenía. sus, del talento que él tenía como lanzador. Ya había algo que se estaba concretando. Y cuando Jorge me dice eso, yo le dije que no, eso no podía ser. Y les puse, ¿verdad? Varios ejemplos. No es que uno menosprecie, ¿verdad? Lo que es el voleibol, el deporte como tal, porque hay muy grandes jugadores. Claro. Pero la realidad es que en ese momento Jorge tenía su fuerte, era el béisbol. Y hacia eso es que toda la vida habíamos trabajado. Claro, y la oportunidad tal vez de firmar profesional era mucho más grande en el deporte de béisbol, Exacto. porque todos sabemos y conocemos que sí tenemos grandes atletas, como usted bien menciona, en el deporte del voleibol, Ujú, ujú. pero no es la gran cantidad. Y en el Exacto. béisbol sí tenemos, bueno, tenemos muchos jugadores en el Salón de la Fama, que eso todos lo conocemos. Así es. Y Jorge se destacaba y por eso usted como madre se inclinó a tomar esa decisión porque vio que el futuro tal vez era más promisorio jugando béisbol, ¿verdad? Exacto, exacto. Él se molestó conmigo. ¿Por qué se molestó? Porque él quería seguir Se jugando béisbol. molestó porque él quería hacer algo pues que también le gustaba, pero yo le dije a él que él estaba haciendo, él lo estaba, eso era un complemento de lo que o sea, él era, estaba haciendo lo que estaba haciendo, pero podía cumplir con los dos en ese momento. Pero llegó el momento en que tuvo que despegarse de uno y comenzar con el otro, porque ya los scouts empezaron, ya la edad de 16 años, ellos me empezaron a presionar a mí como, ¿verdad? Como madre, a que tomara la decisión y tenía entonces que sacarlo de lo que era el voleibol. Pregunta que le hago, ¿cuán difícil se le hizo a usted como mamá poder convencer, ¿verdad? Porque muchas veces alguien en la familia se aísla o se adiciona al muchacho y piensa en la parte del joven, ¿verdad? ¿Cuán difícil se le hizo esa decisión a usted como mamá poder convencer a Jorge? Pues en realidad no fue, él se molestó, pero la realidad es que nosotros siempre tuvimos, Jorge y yo siempre hemos tenido una buena comunicación. Yo le he dado siempre, no solamente a Jorge, yo tengo dos hijas más, mujeres. Siempre tenemos la comunicación, tenemos esa parte de que yo lo escucho y lo más importante es uno explicarle el por qué no puedes realizar esto. Porque no es solamente un no, es por qué. ¿Por qué tú no vas a poder realizarlo? O sea, puedes quedarte ahí. Yo no le estaba negando totalmente, ¿verdad? Que el que no se quedara jugando voleibol, pero tenía que, entonces, tú hasta ahora has podido cumplir con las dos partes. Yo creo que vamos a quedarnos así a ver qué es lo que pasa, pero la realidad es que tu fuerte es perdón, el béisbol, toda tu vida jugando béisbol y ahora solamente habían pasado más que 3 años de que él estuviera jugando voleibol y la realidad es que eso no había, los estudios, yo pensaba mucho en sus estudios, en su futuro y como le digo, ya habían personas acercándose y yo vi eso una parte, ¿verdad? Más seria, ¿Cuán ya cuando importante, comenzaron. claro, cuán importante era para esa mamá en ese momento llevar a su hijo, ve, y a la familia, porque a veces la familia también uno tiene que, ¿verdad?, convencerla, de que eso realmente es lo que le conviene al niño? Jorge siempre se dejó llevar, Jorge siempre estuvo rodeado de muchas personas mayores. Maduro rápido. Sí, el papá vivía ¿verdad? Se crió en un residencial en Calle, Jardines de Montellano. Cada vez que él
podía visitar a su abuela, que era la que vivía allí. Siempre estaba rodeado de personas mayores que él. Jorge siempre fue como un poquito más sabio. O sea, siempre en la toma de decisiones, pues como escuchaba gente mayor, más lo que eran los dirigentes, los diferentes personas que estuvieron con él siempre fue apto para que le dieran consejo, que esa parte pues no fue tan difícil. Él entendió cuando yo le expliqué la parte de la importancia de lo que era el voleibol versus lo que era el béisbol. Y aunque molesto, pero decidió, ¿verdad? También él, porque gracias Claro, a Dios que nunca fue un joven que fue rebelde. Nunca yo no tuve problemas de conducta con Jorge en la escuela. viene de la crianza, Messi, Jorge, eso viene de la crianza. sí, gracias a, ¿verdad? Esa parte que Dios nos da esa parte de... Pero yo creo que y entiendo que uno como madre, como padre, la comunicación con los hijos, eso es primordial. Escuchar a los hijos y si uno no viera los talentos que ellos tienen, porque Jorge tenía un talento en el béisbol, Jorge tenía un futuro en el béisbol. Eso, eso, eso siempre desde, yo creo que desde los 9 años, todo el mundo decía, todo el mundo decía, ese niño va a llegar. Las personas que se dirigían, ese muchachito va a llegar, ese muchachito, y uno lo dice, sí, bueno, que gracias, Sí, gracias, claro. claro que sí. Y uno no tiene esa mentalidad, pero ya cuando uno ve que hay cosas más serias, cosas involucradas, como eran los escuchas, como uno ve la parte, ¿verdad? Que cómo fue desarrollándose Jorge, pues ahí uno dice, esto es algo que él va a lograr. Sí, que es algo Y lo logró. importante que va a lograr, va a llevarlo a otro nivel. ¿En qué momento, cuando vamos a llevarnos ahora, ya sabemos un poquito de la carrera de Jorge, pero quiero entrar, como siempre le dije al principio, en la mamá? ¿Cuán difícil se le hizo a mamá lidiar con todo este proceso de ese año de grado 12? ¿Cómo fue esa dinámica ese año antes de que Jorge lo seleccionaran en el sorteo? ¿Cómo fue ese año? Difícil, bien difícil, Y pero muy perdóneme, quiero difícil. traérselo porque tenemos madres que van a pasar por ese proceso, que no han pasado todavía. Y yo creo que hay un detalle que hay que recalcar aquí, que le voy a preguntar también. ¿Cómo nos mantenemos con los pies en la tierra en ese momento? Para poder tomar decisiones inteligentes, ¿verdad? En un momento. Ujú. Vamos a empezar por ahí. Ese, ese último año de Jorge eh, fue bien difícil. El Mamá, ¿cómo lo grado, pudo superar? pues yo tuve que involucrar al papá, tuve que poner a papá en, tienes que ayudarme con esto. Hubo, ¿verdad? Dentro de las situaciones que nosotros tuvimos como matrimonio, eso quedó allá. Claro. A mí lo que me interesa eres tú como padre y necesito que tú estés conmigo en esto, porque dentro de lo que era mi trabajo, yo salía de trabajar a las 3 de la tarde, pero eso no se quedaba ahí, yo tenía que ir a dar unas tutorías hasta las 5:30 de la tarde para yo buscar a Jorge, para llevarlo hasta Bayamón, sus prácticas en lo que fue el equipo del All-Star, ¿Mm? y fue bien difícil, ¿A qué hora fue salía? bien ¿A difícil. qué hora salía después de la práctica? 10 de la noche, yo regresaba a mi casa todavía 11 de la noche, yo venía de camino, a veces nos tomaba los tapones, aunque a Wow. esa hora, y a 11 de la noche todavía yo estaba llevando a Jorge para lo que era, ¿verdad? En ese momento, cuando él estaba quedándose con mi mamá,
yo tuve que tomar una serie de decisiones para poder terminar mis estudios. Ok. Y en ese momento, pues, él vivía con mi mamá y yo todas las mañanas tenía que ir a buscarlo. Wow, o sea que usted lo buscaba en en la casa de su madre, llevarlo a Bayamón, venir y traerlo a casa de su mamá para entonces usted como mamá llegar a su residencia y, ¿verdad? Hacer todo, ¿verdad? Prepararse para el próximo día. Así, Wow. así era. Ok, Todo, bueno, eso pasaba cada dos veces en semana y más los días que había que jugar jugaba. allá. Ok, vamos ahora a transportarnos al momento del draft, el día del draft. El día que Jorge lo selecciona a Milwaukee. ¿Ok? ¿Qué sentimiento usted tuvo ese momento? Sabemos que es una emoción bien grande, ¿verdad? Pero llevémosle esos sentimientos que usted tuvo, toda esa emoción y todo ese momento a los padres de Puerto Rico. ¿Cómo se sintió mamá al momento, esos días cercanos al draft? ¿Cómo fueron esos 10 días más o menos? Pues ansiosa, estábamos bien ansiosos, pero continuábamos nuestra rutina. Normal. Jorge continuaba. Ya para ese momento Jorge jugaba en Miss 1 porque después del All-Star, el pequeñas ligas en Calle, ¿Ok? eh, ellos querían, hubo un lanzador que estuvo en Grandes Ligas, Joe Rodríguez, que quería Claro. llevarse a Jorge, pero hubo una pequeña disputa por ¿verdad? Como que era Calle quien tenía los derechos de Jorge. Joe Rodríguez no puede hacer el release con Jorge y entonces llegamos a Miss 1. ¿Ok? Ya ahí pues los escuchas estaban todos ahí dentro trabajando con ellos porque así es como, ¿verdad? Se trabajaba. Ya a lo último, Jorge, ¿verdad? Con nosotros como padres, pues era la rutina y esperar a que llegara el momento, pero mucha ansiedad, porque Jorge estaba para ese momento Jorge era el número uno aquí en Puerto Rico. ¿Ok? De todos los jugadores que habían, él era el que, ¿verdad? El El que se dirigente de ese proyectaba, momento el que se proyectaba que era, podía ser era seleccionado. número uno Ok, para esa selección. ¿qué año fue eso? 2011, 2011. Ese es el mismo año de Lindor Baez. Él fue segundo round, creo, segundo round, con Milwaukee. sí. Cuando lo llama el scout de Milwaukee, o ustedes vieron ya en la computadora, ¿cómo fue? Pues nosotros, bueno, el día que fue el draft, nosotros esperábamos que Jorge estuviera en ese primer round. ¿Ok? Y cuando estábamos en casa de mi hermano esperando esa noticia, pero no se nos dio. ¿Qué pasó ahí en ese Todos, momento? todos nos fuimos para nuestras casas, Jorge estaba medio down, mami, no me llamaron, ¿qué estará pasando? Y yo, no te preocupes que eso va a salir mañana. Cuando sale la noticia, yo estaba de camino para casa de mami a buscarlo y él ya había salido la noticia. ¿Ok? Nos abrazamos y qué bueno. Y el segundo round, el pick número 70. Pues, No, no se olvida. no, para Sí. nada. Ok, viene la Bien negociación de emocionante. contrato. Como madre, ¿cómo usted se sintió con esa negociación de contrato? ¿Cómo fue el proceso? Porque, Pues realmente, perdóname, lo que pasa es que mucha gente cree que cuando te draftean y firma, ya te llega el dinero. ujú, Y eso yo quiero Jorge, llevárselo a la gente. pues cuando hacen la selección, Milwaukee hace la selección, fueron casi 2 meses, un mes y medio, casi 2 meses de negociaciones porque el agente de Jorge, ¿Ok? ellos estaban, ¿verdad?, ofreciendo cierta cantidad de dinero y ellos decían que no, que no, que no. Y si no firmaba, pues nos vamos para lo que es una universidad, que con eso no hay problema. ¿Ok? Y ahí eso fue más intenso todavía, el tener que esperar a ver si ellos cedían la cantidad de dinero que ellos estaban, ¿verdad?, como agente.
Mamá, Edwin Rodríguez, pero eso. te pregunto, mamá, y perdóname que te interrumpa aquí. Ese proceso de esos 2 meses, cómo se Eso fue duerme, cómo se vive, cómo se trabaja. Vamos a llevarle esa info a las madres fuerte. de Puerto Rico. Eso es preguntando todo el tiempo qué está pasando, qué va a pasar. A cada rato yo me comunicaba con el agente, ¿Eh? dime qué está pasando, todavía ellos no ceden. Yo realmente en esa parte, pues como yo no entiendo mucho, ¿verdad? Lo que son las negociaciones, Claro. el agente era realmente quien estaba haciendo esa parte, pero yo sí me mantenía en comunicación con el agente. Pero la parte emocional de una madre en ese momento, ¿cómo es? Le espera, van a filmarlo, no van a filmarlo, qué va a pasar. ¿Qué preocupaciones Y si, llegan, di- verdad? y yo le decía, si dicen que no, y si dicen que no, pero él conoce de, me decía, tú tranquila que yo, pues él conoce de eso, mira, quédate tranquila que Ok. ellos van a ceder. Y llegó, Llegó el momento de la firma. ¿Cuánto dinero tenía Jorge al momento que él se fue para Estados Unidos? O sea, del bono. Jorge, cuando Jorge se fue sin nada. Vamos a explicarle eso a los padres de Puerto Rico, señor Enid. Jorge se fue sin nada. Bueno, Jorge se fue con lo que podía, ¿verdad? El agente. Quiero hacer un alto en esta parte porque Claro, han habido padres que se han acercado a mí ok. y yo los aconsejo en esta parte porque yo como madre, yo no pude asistir a muchas cosas de Jorge. Cuando Jorge tuvo que jugar en los Perfect Games, Jorge fue a torneos en Estados Unidos que yo no pude asistir porque no había el dinero. Ok. Y yo siempre le digo a los padres cuando que tienen hijos con talento, yo le digo, prepárate. No dejes a tu hijo nunca solo, que la parte monetaria no sea Impedimento. algo, un impedimento. Prepárate, haz un pote, yo digo, haz un pote, saca de tus ahorros y acompaña a tu hijo, porque yo no lo pude hacer. Mi papá, si yo no lo podía hacer, estuvo mi papá, estuvo mi hermana, pero yo como madre no pude asistir a ninguno de esos torneos. ¿Cómo se sentía mamá cuando no podía ir? ¿Cómo se puede sentir uno que uno no puede acompañar al hijo estando en algo tan importante? Eran perfect games y eso era algo, él asistía también con el agente, que yo le tengo que agradecer muchísimo a Edwin. Edwin ha estado con Jorge desde que conocí a Jorge mano a mano con él. Y él pues, como agente, cubría ¿verdad? Los gastos de Jorge. Pero Jorge cuando se fue a Estados Unidos, Jorge se fue con la ayuda de su agente, pero nosotros no podíamos económicamente poder ayudar a Jorge a hacer, No, a hacer, le ¿verdad? Lo traigo esto que porque tocaba allá. muchos padres en Puerto Rico piensan que cuando firman por segundo round, 200,000, 300,000, medio millón, ellos piensan que ese dinero se lo dan antes de irse. Y es No, bueno que lo escuchen de una madre que tiene un hijo en Grandes Ligas, que entienda cómo son los procesos, porque yo creo que eso es lo importante de esta información, señora Enid. eso viene después. Exacto, de tratar de enseñarle a los padres de Puerto Rico, porque muchos creen que saben en ese momento. Ellos creen Ujú. que todo está, que eso todo va a llegar, ¿verdad? Y no es así, o sea, el proceso del bono toma un tiempo en que se pague ese bono y normalmente se paga en 2 plazos, uno en el año de Sí, atrás y uno en el próximo. y luego en el próximo. Exacto. Ese momento cuando Jorge se va, fue el momento tal vez de desprendimiento más fuerte para usted como mamá. Ahí fue el momento más difícil
dentro de lo que pasó el año completo, ¿verdad? Porque no dejo de ser fuerte, pero cuando nosotros nos tenemos que despegar, fue bien difícil, porque Jorge prácticamente, aunque era independiente en unas cosas, era dependiente en otras. Y cuando él se fue, yo decía, "Ay, Dios mío, ¿cómo va a hacer las cosas? ¿Cómo va a desenvolverse?" Gracias a Dios, pues Jorge, eso lo ayudó a él a ser más independiente. Pero Jorge, siempre nos manteníamos en comunicación. Jorge aprendió a hacer arroz con habichuela porque él me llamaba. ¿Qué tengo que comprar? Wow, Me llamaba de los Walmart, más quiero hacer una pasta hoy, ¿que tengo que hacer? wow. La comunicación, eso es lo más primordial. No, y Pero ahora fue que bien tenemos, difícil. exacto, y ahora que tenemos todo este sistema, ¿verdad? Que tenemos diferentes cosas que en aquel tiempo todavía no estaban. O sea, no estaba WhatsApp y no estaba FaceTime y no estaba estas cosas, ¿verdad? Así Muchos mismo. teléfonos no tenían cámara, porque hay que No decirlo. teníamos cámara, era por teléfono. Pero ahora que tenemos todo eso, pues se hace menos difícil porque siempre es difícil. Después que él empiece esa carrera en Liga Menor, eh, como mamá, ¿cuán difícil eran esos días? ¿Cómo pasaban esos días como mamá teniendo a su hijo, qué sé yo, 17 años tendría Orle? Cuando él se fue Jorge 18. tenía, Jorge cuando firmó, Jorge ya tenía los 18 años. Ok, ¿y cómo Sí. mamá lidiaba con su hijo de 18 años jugando en Estados Unidos? Ese sentimiento cada día, ¿verdad? Porque hay días buenos, que son bien, Ujú. bien buenos, pero la gran mayoría no son tan buenos. ¿Y qué pasa con ese momento, como mamá se siente cuando pues el nene la llama y le dice, mira mamá, no me fue tan bien? ¿Cómo es eso? Jorge, cuando me llamaba y siempre, Jorge no es de mucho hablar respecto a lo que es su trabajo como tal. Okay. Para, si yo, yo pienso que es la parte de no preocuparme como madre. Para no preocuparlo Por a eso usted. es que, exacto. Yo después de muchos años después, me he enterado de cosas que Jorge nunca me habló estando allá. Sí, lo que era su escuela de inglés, más me gustó, estoy aprendiendo inglés. ¿Cómo te fue en el parque hoy? Hoy tiré el bullpen, me fue bastante bien. Siempre estaba pendiente a los juegos por video, Ujú. los links de MLB. Ajá. Y gracias a Dios, pues Jorge en esa parte de desarrollarse, pues no le tomó tanto tiempo. Jorge estuvo en la rookie, Jorge estuvo, pero creo que hubo una liga que lo brincaron, no Sí, recuerdo cuál. Yo sé que Jorge llegó rápido a clase A, fuerte, fuerte. doble A, lo hizo en menos tiempo de lo que se suponía. Le pregunto, esa llamada cuando llega, que lo suben a Grandes Ligas, ¿dónde estaba mamá en ese momento? Estaba trabajando, En la escuela. estaba trabajando, estaba trabajando y él me llamó para darme la noticia. ¿Qué estaba Y haciendo eso en ese fue, momento? A ver, si recuerda ese momento, ¿qué usted hacía en la escuela? yo estaba en mi salón, porque tengo un salón pequeñito, estaba haciendo lo que me tocaba en ese momento y cuando él me llama, ¿Estaba sola? ¿Estaba con estudiantes? estaba sola, estaba sola, estaba sola. ¿Qué sintió Y cuando él la eso, llamó? bueno, yo salí gritando. Descríbanos ese momento, ¿cómo fue? Yo salí gritando y mis compañeras que tenemos, son saloncitos dentro de un anexo y ellas se asustaron y cuando yo les dije que lo habían subido a Grandes Ligas, eso fue, todas mis compañeras que estábamos en ese momento celebramos ese momento. Eso es inolvidable. Esa parte de que ya voy para Grandes Ligas.
Wow. Y ¿verdad? Lo más especial es que vienes para acá y llegan el 15 de septiembre, el 14, porque el 15 fue su primer día Se lanzó en eh, Grandes Ligas. Le estar pregunto, en el... usted llega, va al juego de Grandes Ligas, ¿verdad? Ya usted sabe, va a ver al nene jugar. ¿Qué se siente de una madre puertorriqueña de Calley que da clase en Aguas Buenas? ¿Qué siente esa madre? ¿En qué estadio fue que usted fue a verlo? En el Petco de San Diego. San Diego, o No, sea que usted tuvo ese viaje tan largo en avión. Wow. Y cuando usted entra al parque, ¿verdad? Por primera vez, creo yo, porque va a ver su hijo. ¿Qué se siente, señora Denis, de ese momento que ya pues usted sabe que se iba a estar grande el día? eso es algo que uno no lo puede creer. Recuerdo que cuando yo vi a Jorge en la lomita, porque él inició ese día, Ok. y Jorge ganó, gracias a Dios, ese día, ese juego. Permítame preguntarle aquí, ¿dónde estaba usted en el estadio? ¿En qué Es- área del estadio usted estaba? pues estábamos asignados, ¿verdad? En Grandes Ligas, cuando ellos le dan las taquillas, los tickets a los jugadores, pues ellos asignan un área La familia. para la familia. No estaba al frente, estaba un poquito retirada, pero ver a Jorge cuando salió y comenzar a ver a Jorge en esa Lléveme loma, el momento, mamá, lléveme el momento de cuando él sale del dogado, llega a la loma, ¿verdad? Porque es que yo quiero que la gente se viva esto a través de usted. Porque es bien importante porque muchas veces lo vemos por televisión, pero no necesariamente pensamos que son seres humanos normales. O sea, y yo creo que estos muchachos, todos los muchachos que nos representan a nivel de grandes ligas y en todos los deportes a nivel internacional, son seres humanos normales, son seres humanos comunes y corrientes. Y yo quiero ver esa emoción de cuando usted como madre ve a su niño, ¿verdad? Que jugaba pequeñas ligas en Calle, ve a su niño ir para la loma. ¿Qué se sintió ese momento cuando él sale? pues eso mismo, yo veía a mi hijo en pequeñas ligas, Wow. transportarme, o sea, ver a Jorge en ese momento era recordar todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, verlo desde pequeño lanzar y ver que estábamos en un estadio de grandes ligas es algo que hay que estar allí para uno poder creerlo. Entonces cada vez que veo un jugador, que yo me paso viendo los juegos y veo los padres que ven a sus hijos, yo puedo entender la emoción de ellos, porque yo pienso que ellos sienten ver a su hijo desde pequeño, ver a su hijo sacrificarse, el sacrificio de nosotros como padres, porque nosotros somos quienes llevamos a, ¿verdad? Hasta donde ellos están. Y ver a Jorge en ese momento fue ver a Jorge en pequeñas ligas. ¿Eh? Yo no paré de llorar, yo soy bien llorona, ya se dan cuenta, pero ese día yo ver a Jorge, yo me lo disfruté, pero lloré, que nadie tiene idea, porque es algo bien emocionante. Ver a Jorge lanzarle a jugadores que uno nada más los puede ver por televisión y hasta poncharlos, eso era, yo decía, wow, esto es algo asombroso. O sea, es algo que hay que estar allí para vivirlo. En algún momento en ese espacio de tiempo, ¿le vino a la mente la decisión que usted tomó de que él dejara de jugar voleibol y se fuera a jugar béisbol? Yo creo que desde que Jorge filmó, yo dije, tomamos una buena decisión. O sea, Desde el primer día que sí, perdóneme, es importante que los padres comprendan que hay momentos donde tenemos que tomar decisiones por nuestros hijos.
Yo creo que cuando uno sabe, porque uno como padre, ahí, ¿verdad? Hay quienes se cierran a la idea de que a lo mejor mi hijo no va a ser un jugador de grandes ligas Ok. y quieren imponerle eso. Ujú. Yo creo que uno como padre y como madre, yo, ¿verdad? Como madre, uno sabe hasta dónde uno puede llegar con los hijos. El talento que Jorge tenía era para ir a grandes ligas. Y ya en ese momento cuando Jorge me dice, yo dije, no, que no, eso es algo que tú lo complementas, pero la decisión que nosotros tomamos, después tú me lo vas a agradecer. Y tú te vas a dar cuenta de por qué estamos tomando la decisión. Y se dio cuenta cuando él puso su firma en ese papel. Y ¿Y en se, algún momento, Jorge, le ha tocado ese punto a usted en su carrera? pues no, eso no se volvió No a se volvió tocar. a tocar. No, no. Hasta ahora no sé si me lo recrimine. Pero si me lo recrimina igual, yo le digo, pues Sí, eso fue, ahora estás donde estás y fue gracias a eso, porque exacto. uno como padre, a veces uno tiene que tomar decisiones que aunque no le gusten a los hijos, pero más adelante ellos van a agradecerle a uno que, ¿verdad? Que eso haya pasado. Men. Después que él termina de lanzar, sale del juego, que usted se encuentra con él, ese día del primer juego en Grandes Ligas. Pues eso fue una nota jocosa porque los jugadores de grandes ligas tienen por uso y costumbre vestir a los Mentira. jugadores novatos y ese día cuando yo recuerdo que cuando salimos, llegamos al hotel, Jorge llegó vestido de, creo que fue de bailarina, no recuerdo bien, pero estaba maquillado y eso, mira, eso fue la nota que nos bajó como el estrés también, porque también sentimos estrés. Todavía al sol de hoy, Jorge se para en la loma y yo estoy llena de estrés, llena de ansiedad, confiando siempre en Dios, ¿verdad? Ah, Pero eso es la parte humana de uno. Y ese día cuando lo vimos vestido de lo que estaba vestido, pues eso fue reírnos y nada, abrazarlo, felicitarlo. ¿qué siente una madre cuando eso sucede? Cuando tú ves a tu hijo lograr su meta y, ¿verdad? Por lo menos una parte de la meta que es llegar a la Grandes Ligas. ¿Qué siente una madre? Eso es como que logré lo que por tantos años trabajamos. Todo Ok. el sacrificio que nosotras como madres y cuando somos madres, ¿verdad? Que somos madres solteras, porque fui una madre soltera, llevar sacrificios, hacer sacrificios por nuestros hijos, tener dos trabajos, hasta tres trabajos para poder llevar a nuestros hijos hasta ahora donde él está. No, Era de las madres que para llegar a un parque de pelota ese último año de Jorge, mi condición económica, pues tenía carritos que me dejaban a pie. Hubo un juego de Jorge que bajábamos, era en Santa Isabel, era un juego bien importante porque estaban los escuchas esperando y bajábamos eran como las 7 de la mañana y el carro nos dejó a pie porque se le explotó la goma. ok. Jorge no pudo llegar a ese juego temprano. Él pudo estar en el segundo, pero ya los escuchas se habían ido. El de la gente les explicó lo que estaba pasando, pero eso ocurrió con nosotros. O sea que Y fueron básicamente usted era una madre normal y corriente con todas las dificultades que uno. con todas las dificultades del mundo, todo lo Aparte que de se le eso, pueda presentar. usted tiene dos niñas, ¿verdad? Dos niñas. ¿Qué edades? Mayor que Jorge, peor que Catherine, Jorge. Catherine es mayor que Jorge y la más pequeña, Yanireli, tiene 27 años. O sea que usted no era una madre soltera con un solo muchacho, sino que usted tenía una familia Con de tres. tres. Y Wow. las tres eran, pues,
demandaban tiempo. Yanireli era de educación especial, entre terapias, y tenía que dividirme entre muchas cosas. Sí, que básicamente como madre uno no evalúa esos puntos desde el punto de vista fanático, pero es bueno llevarle esto porque muchas madres se van a identificar con usted, ¿verdad? Que hay en Ujú. Puerto Rico, que yo tuve la oportunidad de conocer otras madres en otros tiempos que padecían más o menos lo mismo, tenían sola, con tres muchachos, tratando de lidiar con todos los compromisos y responsabilidades que eso conlleva, más las que usted tenía personal, más las de su trabajo. Nos quedamos también en el punto de que usted va a Grandes Ligas, está Jorge, está chévere. Le pregunto rápido, en esta carrera, ¿de cuántos años lleva Jorge ya en Grandes Ligas? Bueno, 2011, 2023, ellos comienzan a contar desde el día que él subió, pero los jugadores no pueden tocar Claro, ligas menores. Eso creo que pasó en el 2017, que lo bajan a Liga ah, Menor. que los, por fin, cuando lo suelta Milwaukee y lo coge Kansas City, ahí ya Jorge entra de lleno A en lo quedarse en que es Grandes Grandes Ligas. Ligas, a quedarse en Grandes Ligas. Okay, que el 2017, desde el 2011, pasaron 6 años de verdad, como la escalera sube y baja y todo esto. Su- Esas emociones de esas madres cuando la señora Enid bajaban a Jorge o toda esa situación, ¿cómo usted lidiaba con eso? Bueno, esa parte, pues habían veces que podíamos entenderlo, de que le hacía falta un lanzador. Él nos explicaba, Ok, se lesionó un lanzador y ellos, ¿verdad? Suben los jugadores porque tienen que suplir. Lo bajaban, así tirara el juego como lo lanzara. Pero hubo un juego en particular que Jorge lanzó, lo lanzó excepcionalmente, que nosotros nos preguntamos por qué lo bajaron. ok. Y Jorge nos explicaba pues que eso era, así era el juego, Así eso es un mismo, negocio, claro. juegan, ellos juegan para hacer los números y hasta que se puedan establecer. Cuando, Pero sí, eso mismo le iba a preguntar, era ¿cuán bien frustrante es frustrante, eso? ¿Qué era se bien siente como madre acá frustrante. en Puerto Rico decir, wow, cómo es esto? Esto es un negocio. Aprendió mucho en ese proceso, ¿verdad? Sí, aprendimos, pero siempre le decía a Jorge, y todavía se lo continúo diciendo. Hoy, si no nos va bien, mañana nos va a ir bien. Y si mañana no nos va bien, es el mensaje de que no te puedes quitar. Claro, Independientemente de lo que esté pasando, no te puedes quitar. Este es tu trabajo, esto es lo que a ti te gusta, porque no solamente es la parte monetaria, no es solamente en la parte de que es un jugador de grandes ligas, porque mi hijo es un ser humano, es la parte de que esto es donde tú quieres estar, aquí es donde te gusta y tú tienes que, ¿verdad? Trabajar, es tu trabajo, responsabilidad, los valores que uno le enseña como padre, todo eso se tiene que implementar en lo que es el proceso de él como jugador de grandes ligas. ¿qué diferencia usted ve en el proceso de cuando él jugaba en Puerto Rico antes de firmar y después que él llega a Grandes Ligas? Y este es el punto que quiero tocar, la parte del negocio. Usted como madre, ¿qué le puede decir a las madres de Puerto Rico para que se puedan adaptar y les sea menos complicado esa transición a las madres que tienen hijos que tal vez puedan jugar Grandes Ligas en algún momento? Pues la diferencia, ahora mismo, yo voy a hablar en ese momento, Ok. porque ya los tiempos yo veo, ahora yo voy a un parque, desde mi sobrino juega pelota y es bien diferente a como se jugaba en ese momento. ¿Qué diferencia nota? Ahora, antes nosotros podíamos gritar, jugar,
prácticamente nosotros, un padre estaba metido prácticamente, los padres varones, nosotras las madres pues, pero antes era como más efusivo el juego. Ahora pues ya tenemos, ¿verdad? La mentalidad de que son niños, de que hay que aplaudirlos, de que hay que motivarlos, de que hay que... En ese momento no. Ese momento era, vamos a gritar, no importa quién esté bateando, quién esté lanzando, vamos a cantar. Y aunque se ve, porque todavía se ve, pero yo pienso que ya no es igual. Y el estilo de juego que se juega ahora, los niños, yo veo que ahora los nenes van paso por paso por paso. En ese momento pues había como más movida de juego, los niños aprendían como más rápido. Ahora pues es como un proceso que Es más para que yo, sistemático ahora. Es como un eso es sistema. lo que yo veo, Y por es eso más tal vez, sistemático. y por eso tal vez tenemos menos jugadores en Grandes Ligas ahora, Miss. Porque no le enseñamos la realidad del juego, ¿verdad? Que en aquel tiempo se Exacto. enseñaba mal el juego, a respetar el juego, que sí es un juego, pero normalmente, como usted se dio cuenta a los 9 años de su hijo, muchas madres tal vez ahora mismo se dan cuenta a esa edad o antes que el muchacho tiene el material tal vez para Ujú, jugar en un momento profesionalmente. así Después es. que Jorge llega a Grandes Ligas, se establece, estuvo con Kansas City, después de Kansas City, ¿a dónde pasa él? A Baltimore. ¿Qué, cuando llegan estos cambios, usted como madre, qué le pasó a doña Ni por la mente en ese momento? Yo prácticamente yo siempre soy como la primera en enterarse de las cosas porque La llama usted a primero. quien llama primero es a mí. Eh, Era su esposa y luego yo, o viceversa, Ujú. era así. En el momento en que esa, ese- esa parte de los cambios, Jorge lo cogían como desprevenido y el trabajar con la parte, porque para Kansas City, él venía de camino, ya nosotros sabíamos, ya yo sabía que lo habían por las redes sociales, como él venía de camino de San Luis, no de San Francisco. Ok, Todavía él no sabía hasta que hablaron con él cuando llegaron. Él lo tomó bien, nosotros hablamos, trabajamos, ¿verdad? En la parte de que esto sigue, es un nuevo comenzar, porque así es como lo vemos. Pero cuando fue con Baltimore, Jorge fue bien difícil. A nosotros se nos hizo bien difícil, porque Baltimore para nosotros fue como bien especial. Baltimore para mí es un equipo bien especial. No hábleme sé de por eso. qué, ¿Por qué? ¿Qué tiene pero Baltimore? pues Baltimore, Jorge al principio, para poder acoplarse, trabajó para poder acoplarse con sus compañeros, con el dirigente. Jorge comenzó como iniciador, la parte en que los dirigentes trabajan numéricamente con los jugadores, ellos se dejan llevar más por las estadísticas. Por eso es que yo amo tanto a la Escora, Eh, a los dirigentes boricua, porque ellos son más, no son tantos números, sino jugadas, claro, a lo que es la jugada de... Pero cuando Jorge comenzó como iniciador y no podía realizar esas 5 entradas, y llegaba a las 5 entradas, aún estuviera ganando y el dirigente lo sacaba. Fue bien difícil esa parte, pero entonces después entendimos, ¿verdad? Que era que se estaban acomodando otras, o sea, se estaba cerrando una puerta como iniciador, pero se estaba abriendo otra como relevista. Y lo vimos desde el punto de vista, pues, el descanso en el brazo. Yo siempre he trabajado eso con Jorge, buscándole siempre el lado positivo. Las cosas negativas, pues, también aprendemos.
Claro. pero siempre yo recalco más lo que es el lado positivo. Y entonces Baltimore, cuando llega a Baltimore a darle, a encontrar lo que es Jorge como cerrador de Baltimore y la calidad de relación que tuvo con el dirigente, fue bien difícil cuando Jorge tuvo que hacer el cambio para Minnesota. Sí, porque cuando él llega a Baltimore, Baltimore no era un equipo ganador. Y entonces él le llega a ser el Sotanero. cerrador por excelencia de Baltimore. Un cambio bien fuerte y métricamente, pues no, normalmente los dirigentes y la gente de la oficina lo que buscan es donde es más efectivo el joven, ¿verdad? Exacto, Cuando él tiene, yo creo que Jorge fue al juego de estrella con Baltimore, ¿verdad? al juego de estrella. ¿Qué se sintió, Mamá Enid, ese momento cuando usted sabe que su hijo va Jorge, para el juego de estrella? Jorge, ese día que Jorge me dice que iba para el juego de estrella, Jorge me envía una foto con el logo del juego de estrella. Y yo no entendía qué era lo que estaba pasando, pero cuando me di cuenta, yo decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Nosotros, bueno, en mi corazón, cuando se comenzó a rumorar, porque siempre hay rumores, Claro, uno está pendiente a las redes, y cuando comencé a leer, porque veo las cosas negativas y, ¿verdad? Pero también las positivas y todo, siempre veía All Star, All Star, All Star, All Star. Pues en mi corazón yo sentía que él iba a hacer ese juego. Ese juego, yo en mi corazón, inclusive, nosotros habíamos pautado un viaje para Tampa, a ir a verlo a jugar a Tampa. Y mi fe era tanta de que él iba a hacer el juego de estrellas que yo no saqué pasaje de regresar para Puerto Rico, mm, porque yo dije que de Tampa yo me iba para Los Ángeles. Y así fue, ok. Y así cuando usted fue. vio a su hijo en el juego de estrella, porque una cosa es saber que va para el juego de estrella y otra cosa es verlo cuando se alinean, ¿verdad? De home a primero, de home a tercera y ver ese momento cuando su hijo está allí, levanta la gorra y saluda al público, ¿verdad? Eso es bien especial. Emocionante. Yo de verdad que yo me disfruté esos días que estuve allí, ir al Home Run Derby, ver a Micael, a mi nieto, al hijo de Jorge, disfrutarse el juego de estrellas porque Jorge estuvo en el Home Run Derby. Micael pudo estar con su papá todo el tiempo en el terreno de juego y Micael era como la estrella. En ese momento todos los jugadores que conocen a Jorge saben de la condición de Micael. ¿Qué condición tiene él? Pues Micael nació con síndrome de Crohn's, eso ataca el sistema inmunológico, aparte de otras condiciones que también se desarrollaron. Creo que una de ellas es fiebre mediterránea. Micael no puede estar mucho tiempo expuesto al sol porque eso le sube la temperatura en su cuerpo. Oral. El Crohn's, gracias al Señor, Micael hace 2 años fue trasplantado. Eso fue otra cosa con la que Jorge tuvo que lidiar, que nosotros tuvimos que lidiar. Yo trataba de ayudarlo en todo lo más que yo pudiera ¿Y abuela para cómo que se sentía, abuela, en ese momento? en ese momento con Micael, con Micael, Sí. en el momento que Micael tuvo sus crisis, casi siempre yo podía viajar y estar los 2 meses con la mamá para poder ayudarla y que Jorge se enfocara más en lo que era su trabajo. De que por lo menos desde que Micael nace, que fue en el 2013, Micael nace aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico estuvo un año hospitalizado en diferentes hospitales, el año completo, y nos turneábamos. Yo como abuela aportaba en la parte de que yo me iba al hospital, un día sí, un día no. Si era un hospital cerca, pues yo trataba de irme casi todos los días para que entonces la mamá pudiera ir si descansara. Que Jorge hiciera su trabajo como jugador. En ese momento Jorge estaba en ligas menores
pero que él se enfocara en eso, porque de eso dependía, ¿verdad? Prácticamente que Micael pudiera estar bien, aparte de que primero le damos la gloria a Dios, pero Amén. Jorge es un instrumento. Y esa parte, pues yo contribuía en hacerla, ¿verdad? En el cuidado del nene, Oh, en esa la parte parte debió de ser, que esa parte, perdóneme, fue bien difícil para ustedes. fueron momentos bien difíciles porque Micael hubo momentos que entró en coma, hubo momentos que Micael estuvo recluido días por día en intensivo, hasta que ya los médicos hablaron con ambos padres y le dijeron que ya no había manera de cómo ayudarlo, que eso fue en Kansas City, Wow. que había que buscar entonces la parte de, ¿verdad? La opción de trasplantar. Y eso era tedioso porque buscar un donante, eso pasaron, creo que fueron 1 año y medio, 2 años para que dentro de los estudios eso se complementara. Pero fueron muchos momentos bien difíciles, bien difíciles. Eh, Cómo abuela ni lidiaba con el nieto y con el hijo a la misma vez, tratando, ¿verdad?, de facilitar ese proceso? ¿Cómo abuela ni podía ser mamá y abuela? pues en esa parte yo, la confianza en Dios, yo me abandonaba en las manos de Dios, porque hay cosas que uno no puede hacer, hay cosas que uno no tiene el control. Solamente Dios es el que dispone y la confianza, Señor, solamente tú eres el que sabe. Señor, tú tienes un plan con todo esto. El propósito tuyo se va a cumplir independientemente cómo venga el propósito. La confianza en Dios y el tener esa Esa fe, relación con Dios, sí. esa relación con Dios. Conocer lo que es la parte de la palabra, conocer lo que es la parte de la Biblia, qué es lo que dice Dios en cuanto a lo que es las enfermedades, creer en esa palabra, nuestra estabilidad emocional, porque eso también, habían días que llegaba el cansancio, llegaban días de cansancio, llorar, pedir, orar Y y confiar. confiar y seguir adelante. Yo creo que no, yo no puedo decir eso no va a pasar, esto va a pasar, no. Es confiar en la palabra, en lo que el Señor establece. Amén. Eso es lo que a mí me ayudó. Sí, eso es bien importante porque muchas veces cuando llegamos a esos niveles, ¿verdad? Que estamos en grandes ligas, no pensamos la gente que es fanático en todos los procesos que los jugadores y la familia enfrentan. Y esto es bueno que usted como madre y abuela lo traiga porque va a haber muchas personas que se van a identificar con esto porque uno nunca sabe lo que tiene deparado el destino para uno. Y muchas Uh veces -huh. pues, es bien importante escucharlo de personas que ya han pasado ese proceso, de cómo han lidiado y han podido salir, ¿verdad? Y han podido mantenerse de pie, porque la fe es algo que mantiene a uno de pie todos los días. Eh, Claro. ¿Cuándo es que el niño sale realmente que va al juego estrella? ¿Qué año fue? El año pasado fue el juego de estrellas. Cuando usted lo veía en Micael, el juego de estrella, ese niño con su papá. eso fue tan especial verlo con Jorge, verlo dentro del terreno de juego. Ya cuando Micael es bien fan de su papá. Eso, Micael ve a su papá lanzar y ese niño, uno goza ver a Micael cuando Jorge está lanzando. Este, ese momento que Jorge salió a la loma en el All-Star, uno, es para uno difícil creerlo, uno estando allí, saber que uno tiene un hijo, ¿verdad? La magnitud de que es un juego de estrellas donde están los mejores.
Yo creo que ver a Micael, uno se hace pequeñito. Uno se hace pequeñito porque el gozarse esos juegos como ver uno, pues él se lo goza Después de ver todo el proceso que le ha pasado, ¿verdad? de todo el proceso que ha pasado. Gracias a Dios, Micael los trasplantaron hace 2 años. Gracias al Señor, ya Micael, su rutina de hospital en los laboratorios rutinarios, que ya esa parte, ya Micael está en una escuela. Micael tiene 10 años, Micael nunca había visitado una escuela, En 10 años. siempre en 10 años. Su terapista, todo era en la casa. Si había que coger clase, era en la casa. Cuando llegó a la escuela, eso fue otra cosa más alegre. De tantas cosas alegres, yo creo que ver a Micael entrar a la escuela y, y ver cómo él se desenvuelve con su compañero. Micael siempre ha sido un niño bien amoroso porque su mamá Carla es una super mamá. Y sus papás, los papás de Carla también, que ellos han aportado mucho en lo que es lo que es la salud de Micael. Y todo eso en conjunto, ¿verdad? En familia, eso es lo que realmente eh, se logra levantar. Pero Podemos decir, Micael, podemos decir que lo más importante aquí es la unión familiar que la necesita unión tener familiar, un en jugador de ese nivel todo para poder momento, subsistir en Grandes Ligas. en todo momento, en todo momento la unión familiar. No importa quién sea la familia, papá, si no está papá, mamá, si no está mamá, papá, los tíos, abuelos, abuela, que se desenvuelva todo el mundo en el desarrollo de ese niño, porque esto viene desde niños. Los jóvenes, aunque he visto también jóvenes que sus padres nunca han ido a un parque de pelota en ese momento, y he visto jóvenes eh, ahora mismo conozco un joven que está logrando su sueño. Y él estuvo, como quien dice, pues era sus dirigentes y las personas que estaban, te voy a reservar el nombre, Sí, pero claro, claro, pero conocen mismo, mucho. ahora mismo él está jugando yo creo también, ¿verdad? Porque lo conozco de cerca y creo que también, Tienen material pero para la unión familiar Sí, es porque bien importante. tenemos muchos, como usted como maestra lo sabe, tenemos muchos muchachos en la escuela que pues los padres no asisten y todas estas cosas. Y eso es bien esencial para que los jóvenes logren metas porque eso Claro que sí, le da seguridad claro que y sí. tranquilidad y apoyo. Señor Enid, ahora que Jorge está en Grandes Ligas y todo este proceso que usted nos ha explicado, eh, ¿qué usted le diría a las madres de Puerto Rico que tal vez pueden enfrentar un proceso parecido al de usted? ¿Qué le diría? Pues yo primeramente, eh, cuando hablo con los padres, siempre de mi boca va a salir la palabra Dios. Dios es primero para el desarrollo, para que los guíe, les dé la sabiduría, confiar, aprender lo que es la palabra del Señor. Todos fallamos, nosotros como padres no tenemos, ¿verdad? Claro, No tenemos un libro y yo creo que ser transparente con nuestros hijos, explicarle a nuestros hijos el porqué de las cosas siempre, no es simplemente un sí rotundo o un no rotundo, es por qué sí o por qué no. La comunicación con sus hijos es bien importante, muy importante. Jorge y yo nos comunicamos casi a diario, aún con 30 años.
Jorge tiene 30 años, pero para mí él es mi bebé, él es el único varón. Sí, porque no podemos, Pero la, porque esté en Grandes Ligas, no lo podemos dejar solo. no, para nada. Yo estoy, a veces le doy su tiempo, le doy unos días para que él se recupere de cosas, ¿verdad? A veces no le va bien lanzando y inmediatamente no lo llamo, a veces sí, pero siempre está dispuesto, él si no puede coger la llamada, inmediatamente me devuelve la llamada. Pero eso se logra porque desde pequeño siempre fuimos de la misma manera. La comunicación, el hablar con nuestros hijos. Y el amor es bien, esto es el motor del mundo, el amor a nuestros hijos. El respeto, porque ellos también merecen un respeto. Los valores, enseñarles los valores. Y también nuestros errores como padres, eh, hablar con ellos y decir, ¿verdad? Esto, yo siempre con mis hijos, siempre yo doy mi ejemplo. En momentos dados cometí muchos errores, como todo ser humano, pero siempre me di a la tarea de siempre hablar con ellos eh, claramente. Nunca hubo una mentira de por medio, nunca les tapé nada, siempre fuimos bien transparentes. Y yo creo que eso es lo que yo ¿verdad? Le digo a los padres, a todos los padres que no solamente tengan hijos en deporte, soy maestra de estudiantes de escuela superior y mi consejo a los padres es que siempre escuchen a sus hijos malo o bueno lo que tengan que decirle, porque la calle está bien dura. Y si usted no le da un buen consejo como padre, ¿verdad? Que si usted no se sienta con su hijo, otro se va a sentar y va a escuchar a su hijo y quizás sea su mejor amigo que tiene la misma edad de su hijo y le va a dar un consejo que no va a ser de acuerdo a la experiencia de ellos. Y yo creo que eso es lo más importante, la comunicación, escuchar a nuestros hijos y aprender, ¿verdad? Que ellos también son seres humanos y tenemos que mirarlos desde ese punto de vista. Yo a Jorge se lo digo siempre. Para mí tú eres Jorge López. La parte de que Jorge sea un Grandes Ligas, la parte de que los Grandes Ligas tenemos por uso y costumbre, tiene dinero. Eso yo le digo siempre, se lo digo, le digo, eso no es lo más importante. A mí me interesa más Jorge López como persona. Yo quiero que Jorge López, la persona que venga, y yo estoy tan agradecida de las personas que siempre vienen donde mí. Gracias al Señor, eh, tu hijo es tan humilde, tu hijo es tan bueno, y eso es lo que a mí me interesa, escuchar esas cosas de mi hijo de que aquí estuvo tu hijo y nos ayudó tanto con nuestro equipo y le enseñó y le habló tanto. Eso es lo que a mí me llena como madre. No es que salga a la calle y me digan, tú eres la mamá de Jorge López, el Grandes Ligas. No, a mí me interesa más la parte de él como persona. Sí, yo creo que uno como padre, ¿verdad? En este caso, pues, y como madre, siempre lo que procura es el área del ser humano, el área Ujú. mental del joven, que sea un joven saludable, que la gente pues tenga el respeto y los valores que usted le inculcó. Y yo creo que un buen título para este podcast sería de maestra de educación especial a madre de Grandes Ligas. Yo creo que Así. eso sería bueno porque va a impactar, señor Enid, mucha gente. Creo que muchas veces esa parte del juego de béisbol y de los jugadores no la tocamos, que es las madres. Las madres yo siempre he dicho, y esto es algo que yo siempre le he recalcado a los jugadores cuando yo representaba atletas, el común denominador de un buen jugador en cualquier deporte son los padres.
es el buen padre, el padre bueno que inculca valores, que siempre está con ellos lo más posible, porque entendemos que no vamos a estar todo el tiempo, pero para eso la familia extendida, abuelo, abuela y Claro tío que sí. y primos son esenciales. Yo le agradezco este tiempo, no sabe cuánto, porque Le yo creo agradezco, yo soy la agradecida. no, Es no, la mire, primera vez que hago algo como esto. Yo nunca, a mí, pues mire, este, veo a mi hijo que le hacen las entrevistas y yo siento la emoción, ¿verdad? Pero no sabía la parte de que me invitaran a hacer esto. Pero yo creo que nada, es importante. yo soy la agradecida. Yo creo que es importante, señor Edith, que llevemos este tipo de mensaje a los padres y madres de Puerto Rico. Nuevamente le agradezco infinitamente Gracias a por este usted. tiempo. Espero que los padres que los pueden ver y las madres se identifiquen con usted. Y Que gracias así por sea. ser tan honesta y tan humilde y tomar de su tiempo para darle este mensaje a las madres y padres de Puerto Rico. Que Claro pasen que buenas sí. noches. Un placer. El honor es mío. Bien, bien interesante para todas.